En principio, la red social Twitter permitía que cada persona publicara mensajes de 140 caracteres. Posteriormente, dado que algunos contenidos se hacían muy extensos para esa cantidad de caracteres, extendieron a 240 caracteres la posibilidad de tú dejar algún mensaje. Sin embargo, cuando alguien quiere relatar una historia más larga, lo que se está usando en este momento son los hilos de Twitter, que no es otra cosa que entrelazar tweets consecutivos para poder narrar de inicio a fin ese relato que uno quiere publicar. Y nosotros nos hemos dedicado en la medida imperfecta a tratar de entrevistar a personas que hayan publicado hilos de Twitter que llamen la atención. Y este miércoles vamos a conversar con Efraín Sabarce. Lo tuvimos aquí hace 2 semanas ya como parte de la medida imperfecta, y él publicó hace 3 días una historia que yo no tengo por qué adelantar. Dejemos que sea el propio Efraín quien nos diga. Efraín, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Luis Miguel? ¿Cómo están todos por allí? Todos muy bien, Efraín, entusiasmados por conocer esa historia que ocurrió hace 50 años con Víctor Davalillo. Bueno, sí, el domingo se cumplieron 50 años de un hecho muy curioso. Víctor Davalillo jugaba para los Cardenales de San Luis. Él había llegado a ese equipo el año anterior, a mitad de la campaña, desde Los Angelinos. Y desde entonces su rol principal fue el de bateador emergente. Como ustedes saben, en la Liga Nacional se utiliza mucho más el bateador emergente, que bueno, en realidad en aquel tiempo pues todavía el bateador emergente era utilizado en ambas ligas porque no había entrado el bateador designado. En fin, la campaña de 1970 fue para Víctor Davalillo, una temporada en la cual su principal rol fue ese, y entró a batear en el 8º inning de aquel juego frente a los Padres de San Diego por Bob Gibson, quien era el abridor de los Cardenales para ese momento, en ese compromiso. Gibson no tuvo un buen juego, lo estaba perdiendo 7 carreras por 3, y como primer bateador de esa entrada decide el manager colocar a Davalillo como emergente. Davalillo conecta un hit e inicia una reacción que produce 7 carreras con las cuales San Luis se va arriba en la pizarra, y que le permite un rally que le permite a Vitico batear de nuevo en ese episodio, y una vez más conecta sencillo. En ese momento se pensó que los dos inatrapables contaban como bateador emergente, y aquello fue tomando importancia a medida que la campaña fue avanzando, porque Davalillo fue rindiendo mucho en la temporada como bateador emergente, al punto de acercarse al récord de más hits en ese rol para una temporada de Grandes Ligas. Y bueno, entonces empezó a surgir la duda si realmente debían contarse los 2 hits de aquel juego del 7 de junio de 1970 como emergente. Y la duda es lógica, porque si bien él para el segundo turno no había cubierto ninguna posición al campo, estaba la duda de si, bueno, ¿puede alguien ser tomado en cuenta como bateador emergente bateando por sí mismo? En el segundo turno estaba Davalillo bateando por quién, pero nunca se le había prestado atención a esa situación, porque nunca nadie se había acercado al récord de más hits en una temporada de Grandes Ligas, habiendo estado en esa situación. Y la prensa en Estados Unidos, cuando hablo de la prensa, no me refiero solamente a los periódicos de San Luis, en este caso el principal, el San Luis Post-Dispatch, sino buena parte de la prensa en Estados Unidos comenzó a prestarle atención al asunto, si debía contársele o no los 2 hits a Vitico como emergente. Llega el último fin de semana de la temporada regular y Davalillo está a un hit de empatar el récord de más hits como emergente de por vida, que era de una campaña que era de 24. Y el manager de los Cardenales decide darle un turno a Davalillo en cada uno de los últimos 3 juegos como emergente, para ver si al menos empata el récord, cosa que hizo en su última oportunidad el domingo 1 de octubre. Él conecta un sencillo
en ese momento se contabilizó como el hit 24 de la campaña para Davalillo como emergente, con lo cual empataba el récord. San Luis lo celebró de esa manera, le dio la pelota a Davalillo de ese inatrapable, le escribieron el 24, y bueno, al día siguiente los periódicos reseñaron el hecho como el empate de una marca, pero después se determinó que no debía contársele ese segundo sencillo a Davalillo en un episodio como emergente, por lo cual Vitico en realidad nunca llegó a empatar el récord de las Grandes Ligas de más inatrapables para un bateador emergente. Lo que sí hizo en esa temporada, y no lo celebró en el momento, fue romper el récord para la Liga Nacional, que era de 22. Él lo llevó con ese hit de aquel domingo 1 de octubre a 23, pero no se celebró como tal, sino como el empate de algo que en definitiva no sucedió. Yo me puse a investigar y la verdad es que me llamó mucho la atención, Luis, la cantidad de notas que salieron durante sobre todo las últimas 4 semanas de la temporada regular en Estados Unidos con respecto a ese tema. Fue realmente impresionante, y en el hilo hay un par de notas, incluida una de Milton Richman, quien en ese momento era el columnista principal de la agencia UPI, un periodista muy respetado al punto de ganar el premio J.G. Spink, que se le da a los periodistas de mejor trayectoria cubriendo el béisbol en Estados Unidos. Es como si te incluyeran en el Salón de la Fama de Cooperstown. No, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Efraín. Pues el primer turno perfecto corresponde como emergente, pero el segundo, no sé si habrá sucedido otra vez en otro episodio de Efraín en las Grandes Ligas, difícilmente, o digamos por el escenario, ¿no? Porque estaba rompiendo un récord indiscutible probablemente después, pero sí, yo creo que al final tiene razón, era un hit menos, porque el segundo turno ya le está, digamos, ya cumplió su rol. Sí, fíjate que pasó de nuevo en 1970, en esa misma temporada, más adelante, en agosto, pasó casualmente con otro venezolano, pasó con Luis Aparicio. Luis Aparicio no jugó en ese compromiso desde el inicio, sino que salió como emergente y terminó bateando 2 hits como emergente. Claro, en ese momento no tuvo repercusión porque, como bien dices, no estaba detrás de un récord, no se acercó al récord. Luis Aparicio siempre fue un pelotero titular. Claro. Nunca tuvo ese rol de bateador emergente como fijo. Pero fíjate lo que sucedió a raíz de eso, que ocurrió en 1970, casi 40 años después. Omar Vizquel, ya al final de su carrera, se fue acercando al récord de más inatrapables para un shortstop en las Grandes Ligas. Ese récord lo tenía Luis Aparicio. Y resulta que en la medida en que se iba acercando Omar Vizquel al récord, se dieron cuenta que Aparicio tenía un hit que no aparecía. Es decir, había un hit de los 2.677 hits que batió Luis Aparicio en Grandes Ligas. Hay uno que no aparece definido para una posición. No estaba ese hit como bateador emergente en los registros, pero tampoco estaba como campo corto, y Aparicio nunca jugó una posición distinta a la de campo corto, nunca. Entonces empezaron a buscar, bueno, ¿dónde está ese hit de Aparicio que no bateó como campo corto, ni bateó como emergente, ni bateó como designado? Pues bueno, llegaron a ese juego de agosto de 1970 y se encontraron con que Aparicio había bateado 2 sencillos en ese compromiso, el primero como emergente, el segundo ya no como emergente gracias a esta situación que ya explicamos, claro. Pero como no había entrado a jugar al campo, no se le podía colocar en una posición distinta. Es decir, en ese momento, esa situación que pasó con Aparicio también en 1970 no tuvo ningún tipo de repercusión, pero casi 40 años después sí, gracias a otro venezolano, Omar Vizquel. Bueno, la verdad es que qué barbaridad. Luis, yo dejo esa hoja en blanco y no me preocupo por 70 años. Claro, pero al final la evolución del béisbol ha hecho que uno se fije demasiado ahora en los números y toda la llegada a la sabermetría, y ahora se revisan temporada tras temporada. Fíjate que hay distintas estadísticas en el béisbol.
que lo dejan claro, desde tal año que se toma en cuenta esta estadística, porque antes no la tomaban en cuenta. Y cada una de estas situaciones tienen que ser explicadas en la prensa, tienen que ser explicadas en la situación de juego, pero también le buscan una explicación numérica. Claro, eso tiene que ver primero con las características del béisbol, que es un juego que produce muchas estadísticas, pero también tiene que ver con nuestro oficio como periodista. Uno tiene que buscar la rigurosidad, la exactitud, ir hasta el fondo de las cosas para poder explicárselas a la gente, y también para resolver estos asuntos que uno no sabe si 10, 20, 30, 40, 50 años después van a tener alguna importancia. Por eso nuestro trabajo es muy importante y hay que hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Efraín, esperemos que otros hilos tengan la misma repercusión de 694 likes y 326 retweets para que esa red social siga funcionando y para que quizás te volvamos a llamar a La Medida Imperfecta para hablar de ese contenido en Twitter. Muchas gracias por participar con nosotros. Luis, Jan, gracias a ustedes, un gusto. Efraín Sabarce, amigo de la casa, en La Medida Imperfecta.